Pregunto cuáles eran los principales gustos artísticos en cuanto, por ejemplo, a pintura, a arte, a teatro, Sí, a eso, a baile, sí, danza. Cuéntame un poco sobre eso de allá muy de la bien. Torre. Él, como pasó mucho tiempo en Europa y allá existe una fuerte tendencia hacia las obras musicales clásicas, por supuesto, eh, se interesó en la música clásica. En lo, cuanto a la pintura tradicional, es decir, académica y no académica. Casualmente cuando estuve en Europa y estábamos en Venecia y yo me iba a Berlín, me dijo, no te olvides de ir a la Pinacoteca de Múnich, porque ahí hay grandes obras de pintura que estaban transformando el arte pictórico, porque ahí, por ejemplo, hay obras que se parecen mucho a las que concibió el gran pintor latinoamericano, cubano, Wilfredo Lam, ¿no? Sí. Ujú. Una especie de mezcla de lo real con lo surreal. No es el realismo mágico, sino al contrario, lo fantástico. Y en cuanto al baile, por ejemplo, a la danza, Ah, en lo que respecta a la música, que le interesaba mucho, también se interesó en la música clásica, pero recordando la influencia de la música española en la conquista de América y la expansión de la música en el Nuevo Mundo traída por los españoles, que se mezcló con la música andina, eh, se interesó también en la música folclórica, la música indigenista, la música andina. si tuviera que decirme cuál fue la principal dificultad de escribir este libro. La principal dificultad fue recoger las fuentes primarias, es decir, eh, ir a... Como usted sabe, hubo épocas de persecución y se quemaron muchas obras, muchas obras. Se quemaron libros de González Prada, que tenía una buena colección. Tuve que explorar, investigar y buscar documentos, documentarme en el exterior, principalmente en la Biblioteca del Congreso de Nueva York, la pública de Nueva York, la del Congreso de Washington y sobre todo la de el Instituto Latinoamericano de Berlín. ¿Cree usted que si el APRA no hubiera tenido esta historia de persecuciones que tuvo, hubiera podido, digamos, prolongarse en el gobierno durante muchos años? Con Pro, diferentes políticos, diferentes candidatos. ¿Es posible eso? sí, yo creo que las persecuciones han tenido doble efecto. Por un lado, han cortado algunas de las aspiraciones primigenias del APRA, pero por otro lado, como usted sabe, la persecución ah, impulsa Pulse. a la reacción y al florecimiento de una ideología que se ve perseguida por la tiranía. Sí. Y finalmente, ¿a qué público está dirigido su libro, señor? Es algo que tuve en mente. Quería siempre dirigirme a dos públicos, es decir, a los que están interesados y son especialistas en la materia, como lo hice, por ejemplo, cuando publiqué el libro de la biografía de Haya que publicó en la editorial del Congreso, pero también quise que se difundiera entre el público en general que está menos dotado en información intelectual y por eso tiene doble enfoque. Uno dirigido hacia el especialista, pero como soy un lingüista, he tratado de que mi redacción, la exposición sea suficientemente ágil para que
la perciba el público en general. Se nota, la verdad, está muy asequible el libro. Ah, bien, ¿no? bien, bien. Lo felicito. Y la última pregunta es si queda mucho aún por investigar sobre Aya de la Torre o ya se sabe todo, digo. No, sí, queda mucho por investigar porque ha habido falsos intérpretes de Aya de la Torre, no le mencionaremos, y falsos dirigentes. El egoísmo, el personalismo ha desvirtuado en algunos aspectos de la interpretación real del pensamiento de Aya de la Torre. Muchas gracias.